Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Estamos agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de llegar hasta usted a través de la radio. El día de hoy continuamos meditando la palabra de Dios, así como está escrito en la epístola de San Pablo a los Romanos. Leíamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 54 al 60. Nos dice la palabra de Dios: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Hermanos míos, meditábamos en el programa anterior de lo necesario que es confesar el nombre de Cristo. Aquí tenemos un hecho lamentable y triste en la vida del apóstol Pedro. Pedro negó a Cristo, pero su negación fue temporal, porque después, el día de Pentecostés, como bien leemos en el libro de los Hechos, Pedro se puso de pie y confesó a Cristo con denuedo, predicó a Cristo ante miles de personas. De modo, hermano mío y hermana mía, que cuando se nos hace la pregunta: ¿conoce usted a Cristo Jesús? ¿Conoce usted a Cristo? Cada uno de nosotros tiene que confesar el pertenecer a Cristo. Sí, reconozco que yo soy de Cristo y Él es mío. Yo pertenezco al Hijo de Dios. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada creyente debe confesar el nombre de Cristo. Ya leíamos en la palabra del Señor en programas anteriores que el que se avergüence del Señor y de su palabra, el Señor también ha de avergonzarse de él delante de su Padre y de los ángeles. Hermanos míos, durante las grandes persecuciones cristianas del segundo y tercer siglo, los creyentes que no negaban al Señor eran llevados a los sufrimientos y a la muerte. Estos creyentes eran verdaderamente escarmentados y eran metidos a las prisiones y tratados muy mal, pero ellos no dejaban de confesar el nombre de Cristo. Hermano mío, que nunca nos avergoncemos de Dios, que nunca nos avergoncemos de aquel que puso su vida por nosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 8, el apóstol Pablo, hablando aquí al joven predicador Timoteo, le dice: escuche esto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, ni de mí, dice el apóstol, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
Y leemos también la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, verso 16, hablándonos el mismo apóstol Pablo, y diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice él, y también al griego. Yo no me avergüenzo ni del Señor del Evangelio, ni del Evangelio que predico. Este es el poder de Dios. Y en Primera de Pedro capítulo 4, verso 16, el apóstol Pedro, que una vez dijo, no le conozco, que una vez no confesó a Cristo, ahora dice abiertamente en Primera de Pedro 4, 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Gloria a Dios. Que cada uno de nosotros, hermanos míos, no nos avergoncemos de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados cristianos. Hay una cosa más que debemos de decir en cuanto a esto, y es que la confesión de nuestras bocas tiene que concordar con la conducta de nuestras vidas. Esto es muy importante. Si no, sería una confesión solo de labios. Vaya conmigo a la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Y ahí vamos a ver, hermanos, cosas muy interesantes. Debemos andar conforme lo que decimos. Nos dice 2 de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si confesamos a Cristo, debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a nuestro Señor a quien confesamos. Hay personas que aunque llegan a conocer muchas cosas de la palabra de Dios, no conocen a Cristo. Hay algunos que alegan conocer a Cristo, pero ellos son mentirosos y la verdad no está en ellos. Nos lo aclara muy bien el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4. Escuche lo que nos dice aquí la Escritura. Y en esto sabemos, dice el apóstol Juan, que nosotros le conocemos. En esto sabemos, en esto nos damos cuenta de que nosotros verdaderamente conocemos a Dios. Si guardamos sus mandamientos, dice el apóstol Juan. Y luego él dice en el verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Este solamente es palabras. Esta persona solamente tiene dichos en su boca, pero no vive de acuerdo a lo que dice. Como creyente en Cristo, debemos de hacer una buena profesión ante muchos testigos. Debemos de hablar, pero también debemos de vivir de acuerdo con lo que hablamos. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Nos dice aquí el apóstol hablando a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cada uno de nosotros debe confesar a Cristo. Debe confesar a Cristo con su boca, pero debe confesar a Cristo con su vida. Que el mundo no solo oiga, pero que el mundo vea que el Cristo que nombramos con nuestros labios es el Dios a quien servimos con nuestras vidas. Así como la etiqueta de un envase nos habla del contenido de dicho envase. Así los creyentes debemos confesar a nuestro Señor y Salvador, sin estar avergonzados. Si confesares con tu boca, nos dice el apóstol, que Jesús es el Señor. Debemos de confesar esta verdad, pero también debemos de vivir de acuerdo a esta verdad.
El énfasis está sobre la palabra Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La construcción de la frase aquí es similar a la que encontramos en Filipenses, capítulo 2. Vaya conmigo al versículo 11 de Filipenses 2. Escuche. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua. Jesús es el Señor. Esta es la verdad. Esta es la verdad inmovible. Pero esta verdad debe ser confesada por la boca de cada creyente. La palabra Señor es la palabra griega para kurios, que es la palabra usada consistentemente en el Antiguo Testamento para Jehová. Debemos confesar que Jesús es Jehová, lo cual significa que Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el único Salvador y el único Dios. Vaya conmigo a Isaías capítulo 43 y versículo 11. Escuche la palabra del Señor. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Escuchó bien? El Señor dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy Jehová tu Salvador. Y en Isaías capítulo 44, versículos 6 y 8, nos dice otra vez la palabra de Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy Jehová, el que redime a Israel. Yo soy el único Dios, no hay más Dios que yo, dice el Señor. Y luego tenemos Isaías 44:8. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Todos estos pasajes nos están diciendo que Jehová es el único Dios. Él es el Salvador y es el Redentor. Luego tenemos Isaías 45, versículo 21 al 22. Nos dice ahí la Escritura. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, subraye esto. Dios es justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Dios es justo y Salvador. No hay más Dios que yo, dice Jehová. Verso 22. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, he querido que leamos y observemos todas estas porciones del Antiguo Testamento, porque aquí Jehová declara enfáticamente que Él y solo Él es el único Dios, y Él es el único Salvador, no hay otro. Ahora bien, debemos de entender, de asimilar, de comprender que Jesucristo es Dios. Él es el soberano Señor. Él es el eterno Creador. Los creyentes confiesan ahora gustosamente esta verdad, que encontramos en Romanos capítulo 10 y versículo 9. Todos los hombres algún día confesarán esta verdad, conforme nos lo dice Filipenses 2:11. Hermanos, algunos tienen un verdadero problema para entender que el eterno Creador se hizo carne y que lo que leemos de Jesús
en el Nuevo Testamento, en realidad este Jesús es Dios venido en carne. Es el eterno Dios. Durante los primeros siglos, los cristianos se negaron a inclinarse ante César y se negaron a llamarlo Señor. En vez de ello, confesaron abiertamente con júbilo que Jesús era su Señor. Hermano mío, si Jesucristo es realmente nuestro Señor, entonces Él demanda y merece nuestra gustosa sumisión y total obediencia. Debemos inclinarnos humildemente ante su autoridad y luego con alegría debemos decir ante todas las personas, ante todos los familiares y todos los que nos rodean, que Jesús es nuestro Señor. Están los que solamente confiesan a Jesús con su boca, ya lo hemos dicho. Aquellos que dicen, Señor, Señor, pero jamás hacen conforme el Señor dice. Por eso tenemos en San Lucas la palabra de Dios. Ahí San Lucas 6, capítulo 46, que nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. No se trata de una confesión vana de palabra, de una confesión mentirosa. Se trata de confesar con la boca y con la vida que en realidad Jesús es nuestro Señor. Hoy en día hay una gran parte de personas que, si bien es cierto, confiesan con su boca, pero no lo hacen con su vida. Hoy en día hay un gran debate en cuanto al señorío de Cristo también. A menudo algunas personas se hacen la pregunta, ¿puede una persona recibir a Cristo como Salvador y no como Señor? Porque algunos dicen, yo he recibido a Jesús como mi Salvador, pero todavía no como Señor. ¿Se puede hacer eso? Hay pensamientos raros y equivocados en cuanto a esto. Están los que creen que la gente puede recibir a Cristo, digo, como Salvador, pero rechazar su señorío, de modo que pueden vivir como a ellos les plazca. Están los que creen que los creyentes irán al cielo porque son salvos, pero muchos de ellos vivirán vidas inmorales e inicuos mientras están en la tierra, de modo que no podrán siquiera distinguirlos de los inconversos. Sin embargo, estos carnales no recibirán ninguna recompensa. Algunos piensan, bueno, yo soy salvo, pero como no reconozco a Jesús como mi Señor, voy a ir al cielo, pero sin recompensa. Escucha, el diablo quiere engañar a los hombres y mujeres con esto. Los creyentes que creen en Cristo viven de acuerdo a Cristo. Las personas que reciben a Jesús como Salvador, indudablemente le reconocen como Señor en sus vidas. Uno no puede separar a Jesús y decir que es su Salvador, pero no su Señor. Debemos, hermano mío, de estar consciente de esto. Si tú recibes a Jesús como tu Salvador, Él es tu Señor. El término Señor que encontramos en la Biblia viene de la palabra curios. Curios se usa para amo, que es señor sobre su esclavo o esclavos. De esta manera, Colosenses 3:22 nos dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como quien quiere agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Por lo tanto, el creyente puede decir, Jesucristo es mi dueño, yo soy su esclavo por amor. El término Señor se usa para un emperador o rey que es Señor sobre sus súbditos. Se usaba para el emperador romano. César el Señor, así decían ellos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 25, verso 26. Nos dice la palabra de Dios aquí. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor. Note cómo le llama a mi Señor. Le he traído ante vosotros
y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Luego tenemos Mateo 27:63, la misma palabra, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿a quién le están llamando Señor aquí? Le están llamando Señor al rey, al emperador. Le están llamando Señor. Nos acordamos, dicen, que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Ellos le llaman así a su rey, a Pilatos. Hermanos, el término Señor se usa también para un esposo que es Señor sobre su esposa. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 6. Aquí estamos viendo los diferentes usos para la misma palabra, Señor. Nos dice Primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Hermano, debemos entender que el creyente está desposado con el Señor Jesucristo y ha sido unido a Cristo. Con este pensamiento podemos leer en Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, dice el apóstol, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así como las casadas debían de estar sujetas a sus propios maridos, como el Señor, cada creyente debe estar sujeto a Cristo. Encontramos esta palabra una y otra vez, y nos habla de diferentes cosas. Por ejemplo, el término también se usa para un empleador, que es Señor sobre sus empleados. Por eso podemos leer en San Lucas 16:3 y 5. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo, aquí tenemos la palabra, porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Hermano mío, Jesús es todo esto para nosotros. Él es nuestro amo, nuestro jefe. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Padre. Porque el término también se utiliza para referirse a un Padre que es Señor sobre su Hijo. Cristo es nuestro Padre Celestial. Todavía hay algunas cosas en las cuales vamos a meditar bajo esto, pero nuestro tiempo se ha terminado. Le invito pues para que juntos continuemos en el próximo programa. Hasta pronto, Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.